Agradecer por haberme invitado a realizar esta presentación. Siento mucho el no poder estar presente en México con ustedes, pero antes que nada, para mí es muy emocionante el estar aquí con ustedes y participar. Voy a hablar acerca de la regulación y la autorregulación, el caso de la publicidad dirigida a los niños. La siguiente diapositiva, por favor. Si pueden pasar la siguiente imagen, gracias. Bueno, la tercera cuestión, me gustaría decir que nosotros hemos tenido problemas muy serios con la publicidad dirigida a los niños y como se sabe en México también. Y el problema principal tiene que ver también con la publicidad dirigida a niños en el Reino Unido. Si pueden mostrar la siguiente imagen, por favor. Gracias. Como saben, aquí se puede ver que en México y en el Reino Unido están enviando el mismo mensaje a los niños para tener así una conexión emocional. La publicidad a nivel mundial busca que los niños tengan esta conexión emocional con el alimento para que de esta manera mantengan la marca en mente y de esta manera emocionalmente están más apegados y usan un proceso muy inteligente para tratar de hacer esta publicidad. Yo sé que la exposición de los niños mexicanos a la publicidad de alimentos es muy alta y a nivel internacional nosotros sabemos que estos son alimentos con un alto contenido de azúcar, son bebidas azucaradas, dulces, cereales endulzados y papas fritas para alentar a los niños a consumir estos alimentos. Y nosotros sabemos y queda muy claro que esto está sucediendo en todo el mundo, en Inglaterra y en México. Ahora, de lo que quiero hablar en la siguiente imagen es que lo que están haciendo los países para tratar de resolver este problema es un breve panorama de la regulación y la autorregulación a nivel mundial y qué está sucediendo en los diferentes países. Nosotros hemos visto un programa muy interesante en los últimos 10 años, en la última década, como se muestra aquí. Como se puede ver en el año 2003 y 2004, podemos ver que la estrategia de la Organización Mundial de la Salud era para mantener regulaciones y políticas, pero en aquel momento no había gobiernos que en realidad tuvieran una regulación, una política en torno a alimentos específicos para los niños. Las empresas de publicidad, sin embargo, ellos empezaron a reaccionar y a desarrollar códigos de autorregulación en torno a la publicidad. En la siguiente, como podemos ver que la situación cambió por completo. En la anterior, en la del año 2007, se puede ver que en 3 países ellos estaban tratando de crear estas estrategias, pero la empresa publicitaria en 12 países estaban realizando lo que eran códigos de autorregulación sobre la publicidad de alimentos, pero ellos fueron mucho más rápidos para hacer esto y esta autorregulación se incrementó y ya a la vez para tomar una acción como gobiernos. En la siguiente imagen se habla acerca de la situación actual, 6 años después, en 2013, que ya tenemos programas significativos porque la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una serie de recomendaciones para así evitar estas campañas dirigidas a los niños y para poder mantener la OPS, un panel de expertos, y aquí incluye, por ejemplo, algunas recomendaciones
recomendaciones para considerar qué es lo que se está haciendo en cuanto a la publicidad dirigida a niños. Antes que nada, podemos ver estas agencias de diferentes comités que están trabajando junto con los gobiernos, y tenemos ahora desarrollando lo que se llama estrategias de nutrición contra la obesidad en 26 países, y esto se tornó en algo muy importante en cuanto a las empresas de publicidad también. Lo más importante es que los gobiernos han desarrollado estas nuevas políticas. Estas han funcionado, y la búsqueda principal es también tener una autorregulación aprobada con 13 países. Y en realidad, de esta manera, para mantener de manera regulada la publicidad dirigida a los niños, aun cuando sabemos que esta estructura a nivel internacional se muestra de la siguiente manera. Los países con restricciones mandatorias o obligatorias sobre la publicidad de alimentos es en estos países: en Corea del Sur, en Irlanda, que sabemos ya se ha implementado en el Reino Unido. Fiji está tomando en consideración tomar en cuenta estas restricciones obligatorias sobre la publicidad, y Francia también está enviando mensajes para mantener esta restricción obligatoria sobre la publicidad. Ahora bien, en la siguiente imagen, por favor. Aquí se puede ver que estos son los compromisos, los programas de compromiso, las iniciativas por país, que tiene que ver con todas las estrategias para tratar de así regular la publicidad dirigida a los niños. Aquí nosotros podemos ver que hay 23 países que las están adoptando, que están implementando estas políticas. Ahora bien, si vemos la siguiente imagen, en resumen, la que ha estado sucediendo con la política gubernamental, como se sabe, es básicamente una supervisión de la autorregulación. Los gobiernos, antes que nada, están colocando mayores impuestos para mantener una supervisión de la autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno está presionando a estas grandes compañías para que de esta manera tengan una buena autorregulación. En los Estados Unidos de Norteamérica esto comenzó con 3 canales de comunicación, y ya ahora también hay un compromiso mayor de otros canales de comunicación. Ahora bien, estos son diferentes criterios que se han considerado para tener de esta manera una ley más autorregulada, y para así colocar mayor presión sobre estas compañías. A la siguiente imagen, me gustaría decirle que nosotros hemos visto cómo las regulaciones bajo la ley contra acuerdos de autorregulación han funcionado, y cómo han implementado los gobiernos esta información. ¿Cómo podemos comparar una regulación a la otra? Hay que ser muy claros que estas promesas de autorregulación tienen estándares o normas muy débiles, como ya se ha analizado anteriormente, y muchas de estas promesas de autorregulación, de acuerdo a estudios de la universidad, han mostrado que son débiles, y se han realizado estudios que han mostrado que estas promesas se han implementado, pero han sido débiles, y las definiciones no estaban bien dirigidas. La definición de niño o la edad no estaba bien definido. Las técnicas de la mercadotecnia, por ejemplo, productos altamente azucarados, no había ninguna restricción sobre estos. Y ya a la vez, en términos de la definición de cómo se define la publicidad para los niños, es lo que nosotros hemos
analizado y no hicieron un trabajo muy fuerte para así tratar de evitar esta publicidad. Si vemos la siguiente imagen, esta es de la Organización Mundial de la Salud, son recomendaciones en cuanto a bebidas azucaradas y la ingesta de alcohol. Antes que nada es para reducir la exposición de los niños a esta publicidad. La preocupación principal es que la exposición a los niños, si no se regula adecuadamente, como se sabe, no va a ayudar debido a estos estudios emocionales. Ahora bien, en la siguiente imagen, esto implica que requerimos de tener estándares muy fuertes para poder regular la mercadotecnia dirigida a los niños. Se está trabajando con todas estas recomendaciones con la Organización Panamericana de la Salud y también con consultas con expertos de estas organizaciones para de esta manera tratar de contar con criterios y definiciones claras sobre la publicidad dirigida a los niños, para que de esta manera la mercadotecnia dirigida sea controlada, sobre todo la que es dirigida a niños. Y sabemos que las compañías internacionales tal vez pueden decir que están colocando estándares o normas más restringidas y no es así. Sin embargo, continuando en la siguiente imagen, nosotros podemos decir que las presiones del gobierno sobre la industria y también sobre el público quiere decir que ha habido algunas mejoras en cuanto a estas promesas invertidas. 13 a 23 en el periodo de 2009 a 2013 fueron las promesas. Hay más empresas de 52 a 90 a nivel internacional que están adoptando estas normas. Hay más restricciones en las promesas y la definición de publicidad dirigida a niños en cuanto a criterios nutricionales y canales de comunicación y técnicas de publicidad. Ya hay mayor armonización a nivel global. Podemos ver que ya la presión que están haciendo los gobiernos a estas compañías han dado resultado. En la siguiente imagen, aquí lo que podemos ver son ejemplos de la resistencia a las regulaciones legales desde 2004 de estos países. Cada uno de estos países han tratado de mantener algún tipo de propuesta de enunciados contra los gobiernos y dicen, bueno, yo voy a tratar de hacer esto, pero es una resistencia a las regulaciones legales de 2004 y han tenido una enorme resistencia para cambiar sus campañas publicitarias dirigidas a los niños. Y de esta manera, por ejemplo, muchos de ustedes saben acerca de las recomendaciones nutricionales para los niños, en donde en los países se ha trabajado a nivel internacional para mantener estas políticas saludables en cada uno de los países. Y de esta manera se han llevado al cabo consultorías con los expertos y bueno, al final la industria, ¿qué es lo que dijo? No, yo no puedo cambiar todas estas campañas y están tratando de mantener leyes más estrictas, pero también para mantener una autorregulación adecuada. Además, en la siguiente imagen, si vemos una vez más lo que se menciona sobre estas promesas de autorregulación,
ellos han tratado de mantener un seguimiento acerca de estas políticas de publicidad dirigida a los niños y que se ha hecho a favor del cuidado de la salud de los niños. Hay algunos gobiernos que dicen, sí, yo quiero regular, yo quiero legislar, llega la industria de alimentos y bebidas y se resiste a mantener algunas de estas reglas y algunos de estos enfoques establecidos por el gobierno. Podemos tener algunas políticas que ya se están implementando, pero aún así existen estas resistencias a los reglamentos. Sin embargo, en la siguiente imagen se pueden ver algunos de los argumentos típicos en contra de regulaciones legales en todo el mundo. Ahora bien, estos argumentos típicos es que no existe evidencia de su impacto sobre la obesidad, dicen que no existe evidencia del tamaño del impacto, por lo tanto la regulación será desproporcionada, y también dicen que hay una meta fácil pero con consecuencias no intencionadas, que no atacarán las causas del problema en cuanto a la causa raíz y por lo tanto no serán efectivos, y también los países con restricciones siguen con obesidad. Y recientemente el argumento que hemos escuchado es que esto puede llevar o van a llevar a causar daños muy serios a la economía. Estos son algunos de los argumentos que hemos escuchado en contra de estas regulaciones. Pero bien, la cuestión principal aquí es la autorregulación con los reglamentos, en donde el gobierno está implementando estos reglamentos y la industria lo está siguiendo. En otras palabras, esto se puede realizar. No es tan difícil lograr buenos resultados. Y en algunos casos hay algunos países que no cumplen, pero se están estableciendo mejores reglamentos. Las buenas noticias es que en la práctica las restricciones son factibles, pero la cuestión no es de falta de cumplimiento, sino la exposición y el poder de estas. Para poder entender el efecto que tienen, vamos a continuar con la siguiente imagen. Las restricciones reducen la cantidad de publicidad encubierta por las restricciones, pero esta migra a canales no regulados. Por ejemplo, en Australia, el Reino Unido, la Unión Europea, en Estados Unidos y Canadá. Y de hecho, se sabe también que hay evidencia de Estados Unidos que nos muestra lo siguiente. ¿Qué es lo que nos muestra? Lo siguiente, que es muy claro que las limitaciones que se han implementado en este momento en cuanto a algunas restricciones se han tornado en un hecho de que la publicidad va a migrar a otros canales para poder así tratar de evitar esta autorregulación. ¿Qué es lo que quiero decir por esto? El punto principal es que es muy difícil comparar y evaluar los resultados de estos mecanismos de regulación. Así que nosotros podemos ver que, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, ellos tienen un alto cumplimiento de los reglamentos y los niños ya no se ven tan afectados por la publicidad, y ya han reportado que basándose en la definición de alimentos nutritivos es lo que se ha mantenido.
y esto define un 68.5% de los anuncios que eran para productos de baja calidad nacional. Esto se ha reducido, pero a veces es muy difícil evaluar todos estos criterios que se están implementando. Pero no sé si en este momento podemos llegar a conclusiones. Esto es de Quebec, de Canadá, en donde los niños son expuestos a menos de la mitad de anuncios de publicidad dirigida en comparación a la provincia vecina de Ontario. Ahora, podemos ver que en el Reino Unido la publicidad de alimentos altos en grasas, azúcares y sal dirigida a niños cayó en un 37% después de la prohibición. Y esto se compara con lo que sucedió en Quebec y Canadá. Y se puede ver que en Quebec funcionó la restricción, pero también podemos ver a mano derecha entre la cantidad de publicidad de alimentos altos en grasas, azúcares y sal vista por niños no disminuyó. Entonces, la cuestión más importante es que esto es crítico, porque nos dice que la publicidad dice, bueno, nosotros estamos tratando de cambiar, pero la publicidad va dirigida a toda la familia, ¿verdad? Ellos han cambiado sus canales de publicidad y vamos a ver qué es lo que sucedió en el Reino Unido también. De acuerdo a las restricciones que se implementaron en el Reino Unido, se vio una reducción en la exposición a publicidad durante la barra infantil de televisión en cuanto a niños menores de 16 años, pero hubo un aumento en el periodo de exposición familiar. Y dijeron, bueno, hubo una declinación. De acuerdo a datos del 2012, pero también nosotros tenemos que decir que requerimos de mayor información en cuanto a la exposición a la publicidad, ya que están buscando diferentes canales. Y esto se puede ver en un estudio que se va a publicar por la Universidad de Liverpool, en donde es menor exposición de publicidad a los niños durante la barra infantil, pero es mayor la exposición a toda la familia.